Saludos, saludos amigas y amigos de todo el territorio nacional. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí estamos una vez más, como de costumbre, en este espacio que es el espacio de todos ustedes, batallando con Dionisio Santana por Cinevisión, Canal 19. Como siempre, iniciamos dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite venir a compartir con todos ustedes en este horario estelar. De 6 a 7, aquí estamos batallando con Dionisio Santana. Gracias a todos los dominicanos y las dominicanas que nos sirven su sintonía. Gracias mil por siempre estar con nosotros en este espacio. Igualmente, nuestra gratitud y agradecimiento a todos los dominicanos y dominicanas que residen en otras latitudes del mundo. Gracias por sus mensajes. Siempre es grato recibirlos. Señores, vamos en el día de hoy a tener un programa súper interesante. Usted no debe perdérselo. Vamos a conversar en esta primera parte. Tenemos muchos temas, pero vamos a conversar en esta primera parte con un invitado muy especial. Vamos a conversar con el doctor José Manuel Arias Martínez. Él es juez titular de la segunda sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, con sede en la provincia Peravia. Magistrado, un gran honor, un gran placer tenerle aquí en este espacio, batallando, que usted haya venido a batallar con nosotros aquí es de grato placer. Sí, buenas tardes Dionisio. Usted sabe que somos hermanos no desde ahora. Desde infancia. Y además que yo precisamente lo he conocido siempre en eso, batallando, asumiendo las mejores causas de la ocoeñidad. Así es. Y por eso es grato compartir este espacio contigo y con todos los amigos que siguen este importante espacio. Buenas tardes. En el caso nuestro, como dices, nos desempeñamos en la actualidad como juez titular de la segunda sala del Tribunal de Ejecución de la Pena, con asiento en el Distrito Judicial de Peravia, porque los tribunales de ejecución de la pena son departamentales, corresponden al departamento. En el caso, por ejemplo, de nuestro país tenemos 11 departamentos judiciales y en el caso nuestro estamos hablando del Departamento Judicial de San Cristóbal, que está compuesto por 5 distritos judiciales que son Azua, Peravia, Villa Altagracia, Baní propiamente y San Cristóbal como distrito, pero que a su vez representa el departamento en su conjunto. Por eso la corte de ese departamento está en San Cristóbal. El Tribunal de Ejecución de la Pena entonces es departamental. Ahora, ¿qué resulta? Que en el año 2018, dada la amplitud de centros penitenciarios, de la cantidad de internos que tenían el juez de ejecución de la pena con asiento en San Cristóbal, que era la única sala, el Consejo del Poder Judicial decidió crear una segunda sala y la asentó en Peravia. Entonces nosotros fuimos llamados, habíamos sido recientemente en ese momento ascendidos a juez de primera instancia y al juzgado de la instrucción de San José de Ocoa, y con 3 meses en el cargo se dio esta posibilidad. Nos propusieron, aceptamos y nos fuimos. Entonces somos el único juez titular que ha tenido esa sala. Estamos ahí desde entonces. ¿Qué conoce el Tribunal de Ejecución de la Pena? Bueno, todas las solicitudes que hacen aquellos privados de libertad por sentencia definitiva. O sea que si una persona tiene una medida de coerción, no entra en mi jurisdicción. Ya es para los internos condenados, porque ellos van a solicitar libertad condicional, van a solicitar un permiso laboral, van a solicitar un cumplimiento especial de la pena. Y hay diferentes entonces categorías para ese tipo de solicitudes. Para un cumplimiento especial de la pena, bueno, el artículo 342 del Código Procesal Penal habla de tener más de 70 años de edad, una enfermedad terminal, grave en su fase terminal, porque se da el caso que usted puede tener a un ciudadano que lo condenaron, ¿verdad? Pero con todo lo de la ley, porque usted sabe que estamos en un país que, como dijera otro gran ocoeño, Viriato Ascensión, sí, aquí falsificaron la firma de Dios. Sí. O sea, hay quienes hasta hacen eso. Así es, hay una obra interesante con ese título, pero independientemente de todo, Batallando tiene aproximadamente, bueno, ayer cumplimos 1 año. Excelente. 1 año cumplimos ayer. Si nosotros nos dedicáramos a conversar con el magistrado José Manuel Arias del tema judicial,
nos llevaríamos prácticamente lo que equivale a un año a ediciones de programas como este. Pero obviamente que el tiempo no nos va a dar en el día de hoy para hablar de todos los temas que quisiéramos conversar con él. Y hoy quisiéramos aprovechar al máximo porque el magistrado también es autor y acaba de publicar su más reciente obra, que es el tomo 2 de esta exquisita obra que se llama Cómplices de una historia. Ese es el título. Cómplices de una historia en el tomo 2. O sea que ya él publicó el tomo 1. Es correcto. Entonces quisiéramos abundar sobre esta obra y además él es un brillante articulista de diferentes medios de comunicación y para solo citar dos, que no puedo dejar de citar a Ocoa en Red, ¿verdad? Que es un periódico digital muy completo, muy, sí, así es. Muy llamativo, de nuestro hermano Julio Lluveres, y del famoso y prestigioso periódico Listín Diario. Es correcto. Siempre es un deleite, ¿no? Es, leer sus artículos. Magistrado, háblenos de esta publicación, pero primero quisiera que nos dé un preámbulo del tomo 1. Correcto. Y cuáles son las comparaciones, los hallazgos que pudiésemos encontrar que sean distintos al tomo 1 en este tomo 2. Sí. Bueno, en esencia son distintos porque son personalidades diferentes, porque lo que hacemos en estos tomos, tanto en el 1 como en el 2, y dice Milcio Mejía que habrán de venir nuevos tomos. Milcio es el prologuista de la obra. Milcio. Y más que prologuista, Milcio es una especie de el gran motivador para esta obra, porque me dijo a mí hace muchos años, José Manuel, ¿por qué tú que haces esta semblanza cuando se distingue a un ocoeño, sobre todo a quienes la Asociación de Estudiantes Universitarios Ocoeños le dedicaba la Semana Cultural, como muchas veces eran propuestas mías, pues yo mismo quedaba obligado en cierto modo a hacer su semblanza? Y Milcio me dice, ¿por qué tú no recoges otros personajes y pensamos en un libro? Y así surgió todo. Bueno, en el tomo 1 entonces nosotros, el primer personaje de ese libro es don Mario Pujols, que es el primer ferretero que tuvo Ocoa y que nació en el año 1900. Entonces, a través de la historia de cada uno de estos personajes, a través de sus vidas, evidentemente que está atrapada parte importante de la historia de Ocoa. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de un Plinio Sánchez, pues evidentemente tenemos que hablar de la fundación de la funeraria Sánchez en 1945, de la fundación del Cuerpo de Bomberos en 1954, que eres parte estelar en esto. Entonces, así, de cada uno de esos personajes, está salpicada la historia misma de San José de Ocoa a través de ese personaje. O sea, cómo hablamos de un legendario aún vivo entre nosotros, de Luis Báez, y no hablar, por ejemplo, del año 1976, que fue el año en que yo nací y que fue el primer año en que Ocoa se coronó campeón del torneo amateur, cuando aquel grandes enfrentamientos entre la Imperial de Baní, ha estado ligado al béisbol, en el caso tuyo, y conoces. Yo era fanático, pero furibundo. Entonces, del equipo de Ocoa. Quiere decir que a través de la semblanza. Lo llegué a usted también, jugando shortstop, muy bueno. Quiere decir que a través de la semblanza de estos personajes, parte importante de nuestra historia está ahí. Entonces, son personajes totalmente distintos, porque en el tomo 1 tenemos 39 personajes, en el tomo 2 tenemos entonces 34 personajes, pero que resulta que, como digo, si yo voy a hablar, por ejemplo, de don Plinio Sánchez, para hablar de Patria Roja, de Daisy Roja, su hermana, si voy a hablar entonces de ellas, voy a discurrir sobre lo que fue su vida y evidentemente a través de su vida hay parte importante de la historia de Ocoa. Pero en el tomo 2, por ejemplo, comenzamos hablando por ejemplo, de Silvio Conrado Martínez, que nació en 1867. Luego sigue don Yamil Isa, que es una figura legendaria, desde su factoría allá, Felipe Isa, Seporá, y todo lo que significó todo eso. Quiere decir, por ejemplo, de un Mon Arias, todos los aportes que hizo Mon a través de la medicina, y cuya hija, de 5 años, Ixita, murió de la fiebre de tifo, como se le llamó, y justamente él había encargado las inyecciones para tratar de paliar la situación de salud de su niña. Y su niña murió hoy y al día siguiente llegaron esas inyecciones. ¡Qué historia! Él aprovechó y salvó otras vidas con esas, pero no pudo para su niña. Entonces
Y además, Amón Arias es el primer médico. Yo tengo no solamente su título, sino el exequatur que expidió el generalísimo Trujillo en ese momento, en 1938. Él es el primer médico ocoeño. Quiere decir que a través de la historia, de la semblanza de estos personajes, pues definitivamente hay parte importante de la historia de San José de Ocoa, porque los pueblos son lo que hacen sus grandes hijos. Sí, claro. Y no podemos desligar la historia misma del pueblo de lo que ha sido el accionar de sus hijos. Por ejemplo, ayer se conmemoraban, ayer no, hoy se están conmemorando los 50 años, por ejemplo, de lo que fue Caracoles, el desembarco de Camaño. Sí. Hay una parte esencial de la historia dominicana alrededor del coronel Camaño. Claro, y que vincula a San José de Ocoa. Sin duda, sin duda. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Entonces, tanto en el tomo 1 como en el tomo 2, estamos apostando a salvar para la posteridad, en un documento escrito, la vida de grandes hombres y mujeres de nuestro pueblo, que cuando pasen los años podrán ser olvidados, pero estando su vida recogida en un documento escrito es mucho más difícil. Constituye un motivo de grata satisfacción. Cuando a mí, por ejemplo, estando en un lugar cualquiera, me llaman desde mi pueblo, su pueblo, tu pueblo, San José de Ocoa. Claro. Magistrado, tenemos un acto dedicado a Santa Báez. Y como está en el tomo 1 la semblanza, nosotros podemos utilizarla. Digo, no, pero eso es un documento público y ese es el objetivo. Magistrado, que nosotros queremos hacerle un acto a Juan Ramón Báez Pimentel. Podemos utilizar la semblanza a niños que le ponen, por ejemplo, tarea para verificar la historia del reinado, diferentes acontecimientos de Ocoa. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el papá de Gardo, Gané, como se le decía, Guarioné Soto. Bueno, pues ahí está parte importante de lo que es la construcción del Parque Libertad, del Parque Central de Ocoa, de todo lo que significó. Pero en el tomo 2 entonces está Liquito Pimentel, que es quien dona esos terrenos. De manera que hay todo un andamiaje histórico a través de cada uno de los personajes. Usted hablaba de Milcio Mejía, bueno, uno de los mejores botánicos que tiene la República Dominicana. Y una persona a quien yo conocí cuando estaba un niño, precisamente él ya estaba pues bregando con plantas. Sí. Pero, ¿qué lo motiva, magistrado, a plasmar todas estas historias, toda esta belleza literaria en estos tomos, el 1 y el 2? Bien, sí, nos motiva precisamente eso, el que no se pierdan en el anonimato grandes vidas, grandes trayectorias, personajes importantes de nuestro pueblo que han hecho sus aportes en diferentes áreas, y por consiguiente esa es la motivación principal, que no se nos pierda, además porque ellos a su vez sirven de referente para que tras las huellas de ellos tengamos huellas por donde caminar. O sea, los ocoeños no podemos decir que no tenemos verdaderos paradigmas para un ejercicio ético desde la función en la que estemos. Claro. Por consiguiente, es muy importante para las presentes y para las futuras generaciones tener esos referentes vivos, y más hoy día donde los antivalores en muchos casos parecen golpear de manera sistemática la esencia misma de la dominicanidad, de la ocoeñidad en el caso nuestro. Entonces nos interesa que lo esencial siga siendo importante. Esa es la gran motivación, grosso modo. Mire, tenemos unas imágenes, señor director, de precisamente el día que se puso a circular este segundo tomo de esta historia, de esta obra, Cómplices de una historia, del magistrado José Manuel. No, esa la vamos a pedir a continuación, porque ese es otro tema. Tenemos las imágenes de cuando se puso a circular, que fue una convocatoria bastante concurrida en el salón del Palacio Municipal de San José de Ocoa. Y nos gustaría, por favor, que el señor director nos ayude con esas imágenes para entonces, ahí está. Vamos a escuchar, vamos a darle audio. Especial en la que ponemos en circulación un nuevo tomo de nuestra obra Cómplices de una historia, en este caso el tomo 2. No me quise arriesgar a improvisar mis palabras, no solo por el temor fundado de que esas mismas emociones me hagan ser o muy prolijo innecesariamente o muy lacónico injustificadamente, sino y sobre todo, no me quise arriesgar a improvisar mis palabras porque pudiera obviar
detalles que entiendo debo destacar y que sería imperdonable no hacerlo. Sin embargo, y dicho lo anterior, entiendo, al igual que el poeta inglés Alexander Pope, que las palabras son como las hojas, cuando abundan, poco fruto hay entre ellas. Asumiendo en ese mismo sentido las expresiones de Esopo, fabulista griego, cuando afirmó que las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Pero escribir la historia de cada ciudadano es buscar fecha de nacimiento, su trabajo, sus hijos, sus aportes. Y esto nos lleva a mucha investigación. Nos encontramos aquí en el segundo tomo de Cómplices de una Historia. Sin dudas que este libro es un hito en la bibliografía ocoeña, porque decía alguien en aquella ocasión que para conocer a un pueblo hay que amarlo, hay que quererlo, y hay indefectiblemente que conocer a su gente. Y la mejor forma de conocer a San José de Ocoa, entiendo yo, es leyendo Cómplices de una Historia, porque ahí está la esencia de los buenos ocoeños, porque ahí están plasmados los nombres de mujeres y de hombres que han marcado nuestra historia, que han marcado el ejemplo de lo que es San José de Ocoa, un pueblo de trabajo, un pueblo de amor, un pueblo de luchas, un pueblo de sacrificios, un pueblo que sin duda se enrumba por el mejor de los caminos, el camino del avance, el camino del esfuerzo. Y José Manuel, con esta obra que hoy nos trae en su segundo tomo, hace honor a ese ocoeño esforzado, a ese ocoeño que se prepara, a ese ocoeño que se sacrifica por su pueblo, a ese ocoeño que quiere que su pueblo cada día sea mejor. El mayor cómplice de la historia de San José de Ocoa, en lo que está escrito aquí, es precisamente su autor, José Manuel Arias, para quien pido un fortísimo. Bueno, señores, ahí está puesta en circulación de este tomo 2 de esta obra de nuestro amigo y hermano, el magistrado José Manuel Arias. Yo quiero que usted me diga cuál ha sido la receptividad de no solamente del pueblo, de la gente de San José de Ocoa, sino de las instituciones de nuestra provincia. Porque le hago la pregunta porque pienso que obras como esta tienen que ser referente educativo, tienen que llevarse a las escuelas, a las bibliotecas. Y es una tarea, es un rol de la institución, de las instituciones públicas, especialmente de educación, y obviamente las autoridades municipales y provinciales. Muy bien. Antes debo decir que para esta obra logramos el patrocinio de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en la persona del presidente de esa institución, que es el licenciado Juan Pablo Uribe, y que mostró una gran receptividad para con nosotros, lo mismo que el personal de la comisión, que es de primer orden en cuanto a la calidad y al trato humano. Y hay personas que colaboraron para que nosotros pudiéramos entonces agotar lo que tiene que ver los trámites de diagramación, porque la gente piensa que un libro se mandó y se fue. Hay primero que diagramarlo, luego de haberlo escrito, corregido, entonces diagramarlo y luego es que va a imprenta. Primero horas interminables y días y meses de investigación. No, ni hablar, porque hay veces que usted tiene, por ejemplo, hasta en la fecha de nacimiento de un personaje, claro, no hay acta por la edad, pero hay un hijo que dice que fue el día 10 de enero y otro dice que fue el 8. Ya ahí tenemos un impasse. Sí. Y a veces estamos estuvimos 1 y 2 meses esperando. Espérese, sí, apareció la cédula, envíemela. Ah, ok, efectivamente. Exacto. Fue el día 8 el que tenía razón. O sea, que y a veces la referencia es el día que mataron a Trujillo. Por ejemplo, entonces uno dice, me ubico en el 30 de mayo del 61. Entonces, cosas como eso fue un trabajo de años, porque literalmente es así, de años. Entonces, hay personas, por ejemplo, como el senador de San José de Ocoa en la actualidad, José Antonio Castillo, hizo un aporte muy importante, Ambiori Rossi,
Oliva Castillo de Peralta. Fíjese que no hablo de la gobernadora, sino Sí, de Oliva. de Porque aunque ella es la gobernadora, pero lo hizo a título personal, Claro. nos hizo un aporte importante. La Junta Distrital del Pinar, allá en San José de Ocoa, entre otras personalidades cuyos créditos están en el libro mismo, nos ayudaron bastante en esa parte. Y entonces la Comisión Permanente de Efemérides Patrias se encargó del pago. Estamos hablando de una obra de 548 páginas, cuyo costo, estamos hablando de 334,000 y pico de pesos que asumió la Comisión Permanente de Efemérides Patria. No hay con qué pagarle. Por eso mucha gente me dice, magistrado, ¿pero usted está seguro que ese es el precio de ese libro, 500 pesos? Pues yo he visto un libro a 1.000 pesos, un pequeñito. Claro, Digo, no. Lo que pasa es que como este libro tiene ese patrocinio, nosotros podemos darnos el lujo de colocarlo de una manera más o menos asequible. Y mire, en cuanto a la receptividad del pueblo, ni hablar, yo no puedo pedir más. Al punto que el libro va de paso. Los 1.000 ejemplares, el tomo 1 fueron 2.000 ejemplares y hace rato que nosotros ni hablamos de eso, se fue. Bueno, me han pedido ahora el tomo 1 y por suerte a mí me quedaban unos 21 ejemplares en mi casa y a algunas personas le he podido llevar el tomo 1 y el 2, pero no hay disponible. No hay disponible. Bueno, sí está en Amazon, lo mismo que este. Sí. Y entonces, le decía que en cuanto a la receptividad de las instituciones. Bueno, mire, el ayuntamiento, por ejemplo, municipal de Rancho Arriba, nos hizo un aporte, no digamos extraordinario, pero sí importante. Ellos adquirieron algunos ejemplares para ser donados en la comunidad. No hemos recibido todavía de los ayuntamientos, pero hay que darle el beneficio del tiempo porque en el caso del Ayuntamiento de Ocoa estaba inmerso en las fiestas patronales y eso es entendible. En el caso de los demás municipios vamos a ver qué pasa. Y en el caso de las diputadas, las dos, nos han dado muy buenas respuestas, aunque todavía nada concreto, pero ha habido cierta receptividad. ¿Cuánto me alegraría? Perdone, magistrado. Sí, cómo no. Esto de aquí para acá, como decía mi amigo. Así mismo. Como dice mi amigo Monsicí allá en Sí, Ocoa. sí. ¿Cuánto me alegraría de que un candidato, un aspirante a cualquier posición electiva, en vez de un pote romo, un picapollo, una cosa, regale un libro y que el receptor lo reciba con ansias? Eso me gustaría muchísimo que ocurriese en esta sociedad mía. Mire, hay personas que no tienen cargos propiamente, pero está el caso de Fafo Subero y Alexis Aria Tamargo, que ese Tamargo. sí lo vimos porque era mi ídolo del béisbol. Un saludo allá en Nueva York. Sí. Y que es muy seguro que esté viendo incluso claro este que espacio. sí. Y personas como él hicieron aportes para regalarlo entre amigos, quedarse con uno y regalar otro. Y justamente recuerdo que Fafo me dijo, mire, yo prefiero, en vez de darle un pote de ron, darle un libro a un ocoeño. Y lo mismo ha hecho Alexis, que se ha desbordado en elogios, reconociendo la calidad de la obra. Y de manera que muy contento con la receptividad. Vamos a ver si en los próximos días, y yo estoy seguro que Batallando va a contribuir en ese empuje, Claro que los sí. que no lo hayan hecho se pongan al día. Claro que Pero sin duda que la receptividad en sentido general ha sido muy buena. Me están llegando mensajes ya de los Estados Unidos, de Tampa, Florida y todos esos estados, de que, bueno, usted puso a circular el primer tomo en el exterior, que si hay planes para llevar este tomo también hacia ellos. Sí, hay planes de ir por lo menos a donde fuimos con el tomo 1, porque me decía mi amigo Harry Castillo, no, espérese, si usted trajo el tomo 1, el tomo 2 no se puede quedar allá. Entonces estamos coordinando con Ángel Bienvenido Pérez para ir primero a Miami, que no fuimos la primera vez. Ya. Y entonces, y entre otras, con la Asociación de Ocoeños allá, y entonces zarpar, como dice el doctor Balaguer en el Cristo de la Libertad, refiriéndose a Duarte, zarpa. Sí. Entonces, pensamos zarpar desde Miami a Pensilvania, que sería como nuestra matriz, para en Lexington hacer un acto, ir entonces a Loren, donde el amigo Asdrúbal Tejeda en el tomo 1 jugó un papel sencillamente estelar, y ahora me ha dicho, magistrado, yo me mudé de Loren, pero estoy a 1 hora más o menos y estoy plenamente a su disposición. Entonces, con voluntades como esa, Rafael Rí Velázquez, que nos ha dicho, magistrado, estamos dispuestos para lo que sea. El mismo Harry. Allá en Pensilvania está mirando el programa ahora mismo Rafael Méndez y Medina. Ah, pero eso es una superestrella. Sí. Hermano de una hermana mía que es Yudelis Méndez. Y que Yudelis Méndez incluso fue de las personas que colaboró con esa parte que decía de la diagramación. Sí. Y sobre todo, más que eso, porque eso es material, Yudelis Méndez es una gran motivadora que siempre me decía, magistrado, ¿en qué estamos?
hizo ingentes esfuerzos y siempre estuvo ahí. De manera que hay un grupo de voluntades, de personas que uno no tiene con qué agradecer. Qué bueno. Mire, magistrado, bueno, hay otros temas también que no pueden escaparse. Recientemente, el día 26 del pasado mes de enero, estuvimos pues celebrando el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Primero me gustaría saber qué significa para el magistrado José Manuel Arias el patricio Juan Pablo Duarte, y ahí mismo, ¿por qué celebrar por todo lo alto? Obviamente que sí, que tiene su porqué y muy bien merecido, muy bien ganado, el día de Juan Pablo Duarte, pero ¿por qué no hacerlo también a la misma altura, a la misma dimensión con Sánchez, con Mella y con Luperón? Correcto. Mire, en el caso de Juan Pablo Duarte, asumiendo las expresiones de Emilio Rodríguez de Moris, se trata de dominicano de gloria más pura. Sí. Yo creo que nadie como él sintió más a profundidad el deseo de liberar al pueblo dominicano. Pero evidentemente que ese referente obligatorio de lo que es el ideal libertario de Juan Pablo Duarte, él debió contar con otras voluntades para que el proyecto de la independencia nacional fuera una realidad. Claro. Y es así que tanto Sánchez como Mella, y lo mismo que Luperón, restaurando la independencia perdida, tienen un sitial importante. Y por eso, en abril de 1884, fíjese, Ulises Ceró, que terminó siendo un dictador, asesinado el 26 de julio de 1899 en Moca, pero que es un discípulo de Luperón que con el Partido Azul llega al poder en 1882, sustituyendo a el padre Fernando Arturo de Meriño, que había presidido desde el 1880 al 1882 la República, la presidencia de la República. En 1884 se declaran padres de la patria a los tres. Por consiguiente, y yo sí puedo ser un promotor de esto, porque ya lo he hecho. Yo he dicho, pero lo hemos dicho por escrito, está ahí, y lo hemos hecho a través de un proyecto incluso de ley que hemos entregado, y hemos dicho, miren, vamos a extender el mes de la patria hasta el 9 de marzo, para que comience el 26 de enero, pase por el 25 de febrero, claro, día de Mella, y termine el 9 de marzo. En el caso de Luperón, que nació en septiembre del 39. Es una muy buena propuesta. Sí, yo pienso que, y además no se pierde nada. No se pierde nada. Y es un asunto de cambiarle, incluso en vez de decir mes de la patria, correcto, podemos decir cualquier otra expresión, pero que estemos celebrando, exacto, las festividades patrias, exacto, que empiezan con el natalicio de Duarte el 26 de enero, pasa por el 25 de febrero que nació Mella y termina el 9 de marzo, unas semanas más. Sí, sí, sí. Como pasó con la misma independencia que se proclama el 27 de febrero y entonces tenemos en marzo, ahí mismito, la batalla del 19 correcto, de marzo, correcto, para proteger eso. Correcto. Y en el caso de Luperón, ni hablar, la espada de la restauración tiene méritos más que sobrados. De tal manera que, como no coinciden en el tiempo tan próximo como pasa con Sánchez, podemos en un primer momento incluir a estos tres en esta celebración y entonces darle mayor atención a la celebración del natalicio de Luperón, porque si bien la independencia, que la primera efímera de 1821 con Núñez de Cáceres, pero la idea propia de la independencia, bueno, en el 44 se concreta, pero se pierde con la anexión a España, claro, y es Luperón Santana quien restaura, entonces eres el padre de la segunda patria. Claro. Por consiguiente, tiene una importancia capital. Así y es. Además, si le están dando el tratamiento, en el caso de ellos tres, de Duarte, Sánchez y Mella, de padre de la patria, el tratamiento debe ser igual, porque si no, entonces la realidad es que ellos entonces no encajarían. Entonces, sácalos. Estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, me parece muy sabia y creo que el Congreso Nacional debería, pues, algún diputado, algún senador, hacerla propia y llevarla incluso al Ejecutivo para que esto pueda darse. Como tampoco estoy de acuerdo que Pedro Santana, aunque no sea el caso, que esté en el Panteón. En el Panteón Nacional, al lado de María Trinidad Sánchez, a la que él mandó a fusilar el 27 de febrero de 1845, al celebrarse el primer año de la independencia. Dicen los historiadores que ellos tampoco están de acuerdo, pero aparentemente no hay nadie que pueda sacarlo de ahí. Magistrado, hace unos días, unas semanas, no creo que haya hecho un mes, me hice eco de una situación que se está presentando en una barriada que usted la conoce a la perfección y yo también, que es el barrio San Luis. Los jóvenes de ahí me enviaron videos
de su preocupación y su reclamo para que el Estado declare de utilidad pública y compre unos terrenos que son los únicos que quedan en el barrio para ellos o donde ellos practican deporte o practicaban, porque de acuerdo a las imágenes que hemos visto, fíjese aquí, donde ellos participaban en eventos deportivos, incluso yo llegué a ir al barrio San Luis invitados por ellos a inauguraciones de torneos, pero las imágenes siguientes ya demuestran que no es un play, que ya ahora es un proyecto habitacional que hay y ellos tienen esa queja. Vamos a ver si ahí están, ya aceras y contenes y arboledas y cosas así para listos para edificar viviendas. Usted supongo que tiene conocimiento de esto, usted es una persona amante a los deportes, viene de allí, creo que incluso en una ocasión jugó de la barriada del San Luis. ¿Cuál es la situación y qué puede pasar en esta, con esta preocupación que tienen los jóvenes? Bueno, en el caso mío incluso nací en el barrio San Luis y mi padre vive en la actualidad en el barrio San Luis y es de los fundadores de ese barrio. En 1972 se le puso el nombre de San Luis en honor al padre Luis. Sí. Mire, esos terrenos tienen más de 25 años que se han dedicado en el terreno de los hechos a la práctica del béisbol sobre todo. Y decimos béisbol, pero también ahí juegan fútbol, juegan softball y juegan domino los muchachos por los lados del right field. Ha sido un espacio deportivo de la provincia de San José de Ocoa. Esos terrenos no son solo para el San Luis, porque el San Luis no juega solo. El San Luis incluso recibe a San Cristóbal, recibe el Pueblo Arriba, recibe el Naranjal. Es un espacio de la provincia. Nosotros en el año 2019 dijimos, aunque en el año 2005 ya nosotros subimos una comisión que precisamente encabecé yo al ayuntamiento municipal peleando por esos terrenos que aquella vez estábamos hablando de 2 o 3 millones de pesos. No se logró nada. En el 2019 planteamos la idea pública de que se creara un comité gestor, que se constituyera un comité gestor que luche por esos terrenos para la consecución definitiva, porque esos terrenos tenían 2 propietarios que lo adquirieron como liquidación cuando trabajaban en la manicera, en la lavadora. Esas personas tienen sus títulos de propiedad y definitivamente son los legítimos propietarios. A ellos le hicimos la propuesta, o sea, ellos hicieron la propuesta de que se le comprara y nosotros comenzamos a pelear eso. En el año 2019 fuimos al despacho mismo del ministro de Deporte, a la sazón Danilo Díaz, que nos trató con una receptividad fuera de serie, pero en términos de resultado, nada, que es lo que nos importa, el resultado. Ese comité se constituyó con algunos miembros de la comunidad ligada al deporte, pero también con miembros ex oficio como el gobernador, senadora, diputados y el alcalde. En este caso, en el 2019 no se pudo lograr, llegó el 2020, vino el proceso electoral, el tema de la pandemia, la salida del gobierno, del partido de gobierno en ese momento, y lo que había que esperar era la toma de posesión de las nuevas autoridades. Y la continuidad está claro. Ahora, ¿qué hicimos? Precisamente por ese principio de continuidad, que nosotros dijimos, vamos a reformular el comité para cambiar a esos miembros ex oficio. Entonces, en vez de Gori Segura y Francis Mancebo, que eran los diputados, venga Josefa Mejía y Yari Encarnación. En vez de Abraham Martínez, que era el gobernador, que venga Josefa Oliva Castillo de Peralta. En el caso del senador, en vez de don Pedro Alegría, que fue un gran soporte y que es un gran colaborador también, no solamente de este libro y no solamente del otro libro, de San José de Ocoa. Y en el caso mío ni hablar. En términos personales, don Pedro ha sido un padre para mí, Dios lo sabe. Pero nosotros modificamos eso, ¿verdad? Entonces, en vez de don Pedro, que era el senador, José Antonio Castillo. El senador José Antonio Castillo se ha pronunciado en el hemiciclo pidiendo estos terrenos. Debo decir que ha habido un gran respaldo en ese sentido, pero al día de hoy no tenemos nada. El presidente de la República estuvo 1 o 2 meses, creo que en noviembre, en Ocoa, y se le entregó un documento, porque nosotros, conociendo lo que es el derecho de propiedad, hemos dicho, mira, como los legítimos propietarios le vendieron a un nuevo propietario, le guste o no, él es el propietario. Claro. Y yo, que aunque no estoy aquí como juez, ni en el comité estoy como juez, sino como un ocoeño, pero conociendo el derecho de propiedad, conociendo lo que pauta el artículo 51 de la Constitución, no puedo prohijar ilegalidades y decirle, por ejemplo, invádanlo y el propietario que se vaya. No, espérese. Lo que le hemos dicho al Estado, cómprenle al propietario. Claro. Y debo decir, en el caso del actual propietario, que no voy a nombrar porque no es un asunto, no es necesario, el gran amigo allá ocoeño, pero nos dio algunos plazos
Y nosotros le hemos dicho, mira, pero esos plazos son muy breves, plazos de 15 días, 20 días, para que el Estado compre con todo el trámite burocrático. Hay un procedimiento. Sí, el lema es que nosotros estábamos en el proceso y se nos prometió que en enero se iban a declarar esos terrenos de utilidad pública y utilidad social. Bueno, enero ya ha concluido. Y la realidad es que ya tenemos, están ahí, y ya se están construyendo. Entonces nosotros, y en eso sí yo debo ser responsable, en el caso nuestro, sabemos que si los sectores nuestros, a los que no escapa el barrio de San Luis, están siendo golpeados sistemáticamente por el auge de la delincuencia. Sí, esto es mortal. ¿Qué no será si le quitamos el único espacio que tiene? Mortal para la provincia completa, entonces, porque como usted dice, el barrio San Luis ahí recibe otros equipos. Entonces yo ahí sí quiero ser categórico, sin ningún tipo de temor. Nosotros responsabilizamos al Estado Dominicano de las consecuencias de esto. Si perdemos el terreno de manera definitiva, es responsabilidad del gobierno. De este gobierno, no, del gobierno dominicano. Del gobierno a mí no me importa cómo se llame el presidente de turno, es que se resuelva. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Señores, yo les decía que necesitamos cuántos programas, no sé cuántos, para conversar con el magistrado José Manuel Arias, que gratamente ha venido a honrarnos con esta visita, pero hay algunas inquietudes en términos ya vinculados al aparato judicial, que no me perdonarían los batalladores que no conversáramos sobre eso y que por lo menos no recogiéramos su impresión. Hay confusiones. La mayoría del pueblo dominicano lamentablemente no conoce a la perfección ni la Constitución ni las leyes, mucho menos los códigos que rigen por ejemplo, el Código Procesal Penal, el Código Penal de la República Dominicana, pero la gente se confunde cuando hay una variación de medidas de coerción. Aunque usted no tenga esa responsabilidad ahora para los presos preventivos, pero me gustaría saber si usted no pudiese orientar cuáles son las referencias que toma como ejemplo un juez al momento de analizar una petición de una variación de medida de coerción, especialmente la prisión preventiva. Bueno, muy bien. Se lo digo porque hay mucha gente que cree que cuando le varían la prisión a un determinado acusado o imputado, pues ya el caso se cayó. O es una debilidad del Ministerio Público, o es algo raro que llama a la suspicacia de la justicia. Bien, yo le decía esta mañana y le escribía a la Dirección General de Carrera Judicial que asisto a este programa no en mi condición de juez, sino como autor de cómplice de una historia. Pero evidentemente, como decía el magistrado Subero, usted es juez donde quiera que vaya. Claro. Porque lo que yo haga en la calle no es el magistrado. El magistrado. Sí, entonces, lo que yo no puedo, porque está prohibido por la ley de carrera judicial, es hablar de casos particulares. Y como usted no me está preguntando de casos particulares, sino desde el punto de vista académico, bueno, mire, lo que el juez, yo fui juez de instrucción en Ocoa por 3 meses, pero además lo hacía de manera interina por mucho tiempo. Al momento de la imposición, para hablar antes de la variación, antes de hablar de la variación, para la prisión preventiva, lo que el juez va a ver es que se haya descartado el peligro de fuga. Si hay peligro de fuga, aunque la ley 1015 modificó el artículo, el Código Procesal Penal en esos artículos del 222 al 226 y siguiente, y habla de que también cuando hay peligro para uno de los testigos, o que se pueden hacer desaparecer pruebas, pueden esto posibilitar la imposición de la prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva como medida de coerción es la más excepcional de todas y precisamente el Código Procesal Penal en su artículo 226 la sitúa de última, comenzando con la garantía económica, entonces prohibición de salida, cuidado y vigilancia, presentación periódica, arresto domiciliario, localizadores eléctricos de quinto, arresto domiciliario de sexto y prisión preventiva de séptimo. Le está diciendo al juzgador, mira, las medidas de coerción son excepcionales y la prisión preventiva es la más excepcional de todas. Tú vas a poner esa última cuando con esta tú no puedas hacer que el procesado quede atado al proceso. Correcto.
y que puede combinar varias, siempre que no sea la prisión preventiva, porque no le va a poner prisión preventiva e impedimento de salida de donde está preso. Exacto. Ahora sí puede decirle una garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida, quedar bajo cuidado y vigilancia y hasta colocarle localizadores electrónicos. Con la excepción de la prisión preventiva, y el arresto puede combinar las demás. Sí, prisión preventiva y el arresto domiciliario, correcto, porque está ahí. Pero bien, con el arresto domiciliario se pueden colocar otras. De hecho, hay personas que tienen arresto domiciliario, sí, y tienen localizadores eléctricos. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué toma en cuenta el juez para variar? Bueno, que los presupuestos que posibilitaron la imposición de la prisión preventiva hayan desaparecido. Y en ese caso, dice, bueno, mira, yo impuse prisión preventiva, pero veo que los presupuestos que yo tomé para la prisión preventiva han variado. Y es tan así que el Código Procesal Penal, cuando habla de la variación de la medida de coerción, los artículos 238 y siguientes, justamente dice que una vez solicitada la variación de la medida de coerción, el juez tiene 48 horas para fijarla. Eso no se aplica casi nunca. En el caso mío lo aplicaba al pie de la letra. 48 horas estamos conociendo, vamos a ver qué pasa. No se mantiene la medida de coerción de prisión preventiva. Procede, se varía. Entonces, si el juez entiende que han desaparecido esos elementos que se tomaron en cuenta, que han variado los presupuestos o las condiciones para las que se impuso la prisión preventiva, puede variar y decir, mira, en vez de prisión preventiva, te pueden poner una presentación periódica y un impedimento de salida. Ven por aquí a firmar. Ahora, ¿qué resulta? Y es ahí donde está el quid del asunto. La sociedad dominicana no cree en los procesos penales con los procesados en libertad. No, porque sí, y que quede claro que yo no puedo hablar de casos particulares. Claro, lo que pasa es que al hablar de la revisión, todo el que ha revisado pueda que entre en este comentario. Pero yo no me refiero a casos particulares. Pero lo que pasa es que la gente no le tiene fe a los procesos penales con el procesado en libertad por un asunto elemental. Sí, y reitero, no me refiero a ningún caso en particular, no es ético, me está vedado, no puedo hacerlo. Pero si hay quienes desde la prisión incluso te plantean 80,000 incidentes para prorrogar el proceso, que no sería estando en libertad. Sí. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, mire, una persona en libertad, cuando va al proceso, evidentemente fue en libertad. Si usted lo condena a un juicio de fondo, no lo puede arrestar, porque usted tiene que esperar que él agote las vías de recurso. Entonces va a la Corte. Si la Corte ratifica, tampoco lo puede hacer nada porque hay que esperar que él agote la vía de la revisión. ¿Sabe? Con los plazos, las prórrogas, es posible que en 10, 15 años no tengamos a una gente. Ese es el problema. Yo no reitero, como ahora hay mucha solicitud de variación, nada tiene que ver con casos particulares. Por eso hay mucha gente que no cree. Entonces, a veces, incluso la misma gente dentro de la ignorancia, pues, qué sé yo, como que le tilda de irresponsabilidad y a veces desacredita la misma justicia. Pero en el caso, por ejemplo, de la libertad condicional, y mucha gente se pregunta, bueno, pero solamente eso le cabe a los ricos, tenemos más de 15,000 presos preventivos, pero son pobres. Y no es por la pobreza que quizás están presos, sino porque no tienen esos elementos que le dan garantía para no fugarse. Y eso puede ser. Pero lo que pasa es que también hay que verlo porque hay varias aristas. Porque así como el que no tiene en qué caerse muerto puede representar un peligro de fuga, aquel que tiene grandes propiedades, también entonces tiene más peligro de fuga. Eventualmente puedo agarrar un vuelo e irme a Europa. Como ha pasado en otros casos, quiere en decir otros países. Que hay que verlo en ambas aristas. Así es, así es. Pero ese es un tema definitivamente muy espinoso. Pero yo particularmente, y ya nada que tenga que ver como juez, como dominicano, sigo creyendo que yo prefiero un proceso con todas las garantías, con las pruebas debidamente acreditadas, amén de que el imputado esté o no en prisión, porque yo prefiero como dominicano un buen caso bien fundamentado que logre una sentencia condenatoria a un caso traído por los moños que logre una prisión preventiva y luego la persona tenga que salir y no pase nada. Y no pasa nada. Y sobre todo si se trata de delitos económicos, al pueblo dominicano, más allá de que la persona pague un año, 5, 10, lo que quiere es que le recupere el dinero del delito económico. Yo estoy con esa posición. Magistrado, de verdad que me siento muy, muy agradecido, honrado por esta comparecencia suya, este espacio Batallando. De verdad que le agradezco muchísimo y espero que haya sido del agrado de todos los batalladores. Bueno, muy bien. Yo te prometo y le prometo que desde el terreno ético, en mi condición de juez y como ciudadano
seguiremos batallando. Gracias, gracias, magistrado. Un placer. Muchas gracias, un honor, señores. Gracias a ustedes por esta amabilidad de tener la paciencia, ¿no? De tirarse toda esta entrevista, pero yo sé que ha sido una entrevista súper excelente. Gracias por el libro, magistrado. Correcto. Vamos a la pausa y cuando retornemos, venimos entonces con la parte complementaria del espacio y algunos temas de interés que tenemos para todos ustedes. Las cosas buenas se comparten. Por eso, te informamos que a partir del próximo 10 de enero, Parquéate Bien será ampliado para abarcar más calles del Polígono Central en busca de lograr mayor descongestionamiento vehicular. Implementaremos Parquéate Bien en el sector Naco y contamos con tu apoyo para lograr vías más transitables. Colabora por una ciudad en orden y una mejor convivencia. Parquéate Bien. Hace 2 años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Ya sabes qué es un terremoto y sus consecuencias, pero aquí te decimos qué hacer cuando sientas que tiembla. Estas recomendaciones pueden salvarte la vida. Lo primero es no correr, no gritar, no empujar, ni ser presa del pánico. Siempre conserva la calma. ¿Cuál es el lugar más seguro? En la casa. Si estás en tu cuarto acostado junto a la cama, nunca arriba o abajo de ella. En la sala al lado de los muebles, mesa o electrodomésticos. En la cocina, junto a la barra, estufa o al lado del refrigerador con la puerta abierta. En la escuela junto a mesas, sillas o casilleros. O si estás en un patio, aléjate lo más que puedas de los edificios a un espacio despejado. En la calle, aléjate de las construcciones y cables de luz. Busca lugares despejados. Una recomendación es acostarte junto a vehículos estacionados. Si estás en un edificio, no corras, ni uses los elevadores. Cúbrete la cabeza cuando camines y ten mucha precaución. Pueden caerte cristales o techos. Evita estar cerca de ventanas porque los cristales pueden romperse. Tampoco te pongas debajo del marco de la puerta porque la estructura puede ceder y aplastarte. Si puedes, sal a la calle. Aléjate a un lugar seguro. Si no, siéntate en posición fetal con los brazos en la cabeza, al lado de muebles u objetos que puedan detener la caída del techo y permitan dejar un espacio de seguridad para que no sufras aplastamiento. Recuerda siempre mantener la calma. ¿Qué hacemos una vez que pase? Cierra la llave del gas y del agua. Desconecta los aparatos eléctricos y no enciendas las luces porque pueden provocar chispas que originen una explosión o incendio. Si sales a la calle, protégete la cabeza, alejándote de las construcciones. Si estás en la escuela, haz caso a los maestros del plan de autoprotección. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? Lo primero, controla el pánico y conserva la calma. No pidas ayuda gritando, solo tragarás polvo y te darás sed. Mejor golpea las paredes, tuberías, suelo o pilares. Si estás en grupo, intenta tranquilizar a los demás. En esta situación, es muy importante el trabajo en equipo. Hay que turnarnos para dar golpes o si hace frío, juntarse para mantener una buena temperatura. Ahora ya sabes cómo reaccionar. Apréndete bien estas recomendaciones porque un terremoto es un desastre natural impredecible. La prevención es tu protección.
Retornamos a Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión Canal 19. Bueno, después de esta interesantísima entrevista con el magistrado José Manuel Arias, pues vamos a tomar algunos temas que tenemos preparados para compartirlo con ustedes. Antes, quiero enviar un saludo muy especial a la señora Lourdes Sánchez. Ella siempre está en sintonía con este espacio, Batallando, y a su hija también allá en Tampa, Florida. Lourdes vive aquí en Santo Domingo y su hija, pues Johanna, reside allá en Tampa, Florida, que también es una fiel oyente y televidente de este espacio Batallando. Miren, en el día de hoy, el presidente Luis Abinader calificó como invaluable, extraordinaria la labor que está desarrollando las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional. Este acto fue encabezado por el primer mandatario, Luis Abinader, y lo queremos compartir con todos ustedes. Adelante, señor director. Bueno, en lo que viene entonces, ahí está. Es quien les habla a ustedes. Antes de llegar a la presidencia de la República, me provocaba admiración las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hoy, después de 2 años, no solamente los admiro, sino los respeto. Me siento orgulloso de ser el comandante en jefe y le tengo además un profundo agradecimiento en nombre del gobierno y del país, porque el trabajo que ustedes realizan es invaluable. Y yo creo que el país necesita saber más, y vamos a trabajar para que así sea, del esfuerzo que ustedes realizan cada día en sus respectivas instituciones, en los cuerpos especializados, enfrentados a situaciones muy difíciles en el combate al narcotráfico, a la criminalidad, en defender la integridad de la República Dominicana en la frontera. Y si hemos hecho algo más que el pasado, para mí es insuficiente. Para mí es insuficiente, porque ustedes se merecen mucho más. Y yo voy a trabajar para seguir tratando de administrar con la mayor eficiencia posible, pero también en destinar tanto para el equipamiento de las Fuerzas Armadas como para la mejoría de la calidad de vida de los hombres y mujeres de ustedes, mejorar su calidad de vida y mejorar también el equipamiento y las infraestructuras que le ayudan a hacer un mejor trabajo. El impuesto único que tradicionalmente se les daba, muy merecido. Nosotros le dije al general Díaz Morfa que él y los demás jefes de fuerza nos han insistido que en las próximas 2 semanas les vamos a buscar una manera para que ustedes tengan una solución. Podemos decir que la figura política más recurrente en las últimas décadas en los cuarteles y destacamentos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es la de nuestro presidente constitucional Luis Abinader Corona. En tan solo 2 años y algunos meses ha realizado innumerables visitas a los mismos y en cada visita ha mostrado su preocupación por mejorar la dignidad de nuestros hombres y mujeres. Bueno, ahí estuvo esta actividad donde el presidente Luis Abinader pues encabezó junto con los miembros, ¿verdad?, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y valorando el trabajo de los mismos y de la Policía Nacional. Un saludo al término ya a mi amigo Milton Santana, que siempre está en sintonía. Un abrazo para ti y a todas las personas que hoy pues han estado con nosotros en sintonía con este espacio. Señores, lamentablemente el tiempo ha concluido. Será pues hasta una próxima entrega. Un abrazo para todos y gracias por estar con nosotros. Seguimos batallando con Dionisio Santana por Cinevisión Canal 19.